The World Creepypastas. Hola, en esta ocasión te contaré 10 historias de terror. Comencemos. Número 1. En un pequeño pueblo, había una casa que todos evitaban. Los ancianos decían que pertenecía a una familia que había desaparecido misteriosamente hace más de 50 años. Un grupo de jóvenes aventureros decidió entrar una noche, intrigados por las leyendas. Al cruzar el umbral, el aire se volvió helado y un fuerte olor a humedad lo recibió. Mientras exploraban, comenzaron a escuchar susurros. Pensaron que eran el viento, pero al girarse, vieron sombras moverse en la oscuridad. Uno de ellos encontró un viejo retrato de la familia y al mirarlo, notó que había una figura difusa detrás de ellos en la foto. Asustados, intentaron huir, pero la puerta se cerró de golpe. Un grito resonó en la casa, y al seguirlo, encontraron un sótano oscuro. En su interior, un antiguo diario revelaba que la familia había sido víctima de un culto que realizaba rituales oscuros. Al intentar escapar, los jóvenes sintieron que una fría mano los sujetaba, impidiéndoles salir. Se dice que sus gritos se unieron a los ecos del lugar, y que la casa sigue esperando a nuevos intrusos. Número 2. Una mujer compró un espejo antiguo en una venta de garaje, atraída por su belleza. Al colgarlo en su habitación, comenzó a notar cosas extrañas. Cada vez que pasaba frente a él, sentía que algo oscuro la observaba. Una noche, mientras se preparaba para dormir, vio una figura detrás de ella en el espejo, aunque al volverse, no había nadie. La figura apareció cada vez más nítida con los días, sonriendo de forma inquietante. Decidió investigar el origen del espejo y descubrió que había pertenecido a una mujer que había sido acusada de brujería y que había sido encerrada en su propia casa, donde fue encontrada muerta. La noche de su muerte, había maldecido al espejo para que reflejara su desesperación. La mujer comenzó a perder el sueño y se sentía atrapada en una pesadilla. Una tarde, decidió deshacerse del espejo, pero al intentar romperlo, el vidrio se volvió impenetrable. En un último intento, la mujer miró fijamente a su reflejo, y la figura sonrió aún más. En un instante, la figura la absorbió, y nunca más la vieron salir de su habitación. Número 3. Una familia decidió ir de camping al bosque de Black Hollow, famoso por su belleza. Sin embargo, se contaban historias sobre murmullos extraños que atraían a los viajeros, llevándolos a perderse. Una noche, mientras estaban alrededor de la fogata, comenzaron a escuchar un susurro que parecía llamar a su pequeño hijo, Tomás. Al principio pensaron que era solo su imaginación, pero el susurro se intensificó, llamando su nombre con una voz dulce y melódica. Desconcertados, los padres le dijeron a Tomás que se quedara cerca. Pero cuando la voz resonó de nuevo, él se levantó y siguió el sonido hacia la oscuridad del bosque. Desesperados, los padres corrieron detrás de él, pero la voz parecía moverse más lejos, llevándolos cada vez más profundo en el bosque. Finalmente, se encontraron en un claro donde el susurro cesó de repente. Ahí, vieron a Tomás parado mirando al vacío. Intentaron llamarlo, pero él no respondía, como si estuviera en trance. Cuando finalmente lograron acercarse, descubrieron que en el lugar había un antiguo círculo de piedras con inscripciones. De pronto, el bosque cobró vida, sombras danzantes se movían a su alrededor, y una risa escalofriante llenó el aire. Los padres intentaron arrastrar a Tomás de vuelta, pero él seguía mirando fijamente lo que parecía ser una figura etérea que los llamaba. Al final, en un momento de terror, los padres se vieron obligados a huir, dejando atrás su tienda, y juraron nunca regresar. Al llegar al pueblo, se dieron cuenta de que Tomás ya no era el mismo,
La luz en sus ojos había desaparecido, y en las noches podía oírse un susurro que llamaba a la familia de vuelta al bosque. Número 4. En un pequeño pueblo se erguía una casa antigua, conocida por todos como la Casa de la Bruja. Se decía que la última moradora, una anciana solitaria, había realizado rituales oscuros y, al fallecer, un extraño silencio llenó el hogar. Un grupo de adolescentes, intrigados por las historias, decidió explorarla una noche. Cuando entraron, el aire estaba frío y denso. Puertas crujían y sombras danzaban en las paredes. De repente, uno de ellos escuchó un susurro que llamaba su nombre. Con el corazón acelerado, siguió el sonido hasta el ático, donde encontró un viejo espejo cubierto de polvo. Reflejando su imagen, observó que detrás de él había una figura etérea, con ojos oscuros que lo miraban fijamente. Asustado, dio un paso atrás y cayó, rompiendo el espejo. En ese instante, la figura se desvaneció, pero los susurros se convirtieron en gritos. Los adolescentes huyeron, pero durante semanas, cada uno experimentó fenómenos extraños, ruidos nocturnos, visiones inquietantes y un sentimiento de ser observados. Nadie volvió a acercarse a la casa. Número 5. María vivía en un remoto campo, sola en su granja, rodeada de un inmenso silencio. Una noche, mientras cuidaba de sus animales, empezó a escuchar un suave susurro que provenía del bosque cercano. Intrigada, se acercó lentamente, pero los susurros se convertían en risas macabras cada vez que se acercaba más. Decidió ignorar los ruidos, atribuyéndolos a su mente cansada, pero al irse a dormir, se dio cuenta de que algo no estaba bien. En sus sueños, veía siluetas oscilantes que la llamaban por su nombre, llevándola más allá del bosque. Despertaba con frío en su pecho y la sensación de que alguien la observaba. Una noche, armada de valor, salió de su casa con una linterna. El bosque estaba oscuro y frío, y los susurros se intensificaron, guiándola hacia un claro. Allí, encontró un círculo de criaturas sombrías que murmullaban en un idioma desconocido. María gritó y corrió de regreso a su hogar, pero nunca se sintió a salvo de los ecos que la seguían hasta su cama. Número 6. Carlos recibió un mensaje de su hermano mayor, quien había desaparecido misteriosamente un año atrás. El mensaje decía: «Ayúdame». La ubicación era un campo cercano donde habían solido jugar de niños. A pesar de la advertencia de sus padres, Carlos decidió ir. Cuando llegó al campo, el cielo se nubló. Al caminar, encontró un viejo teléfono tirado en el suelo, a pesar de que nunca había habido señales de servicio en esa área. Intrigado, lo recogió y, sin querer, marcó el número de su hermano. Para su sorpresa, escuchó su voz al otro lado de la línea, pidiéndole desesperadamente ayuda. Sintiéndose emocionalmente abrumado, Carlos comenzó a buscarlo, guiado por la voz. Sin embargo, cada vez que daba un paso, la voz se volvía más distante. Finalmente, llegó a un viejo edificio en ruinas, donde la voz se tornó oscura y susurrante. De repente, se dio cuenta de que no era su hermano quien hablaba, sino la entidad que lo había atrapado. Sintió un frío extremo atrapándolo y un grito inhumano resonó, dejándolo paralizado. Solo logró escapar cuando el sol comenzó a salir, pero desde ese día, la voz nunca dejó de atormentarlo, incluso en sus sueños. Número 7. En un pequeño pueblo, se levantaba un hospital antiguo y abandonado que parecía esconder oscuros secretos en cada rincón. Se decía que en ese hospital ocurrieron numerosas tragedias y sucesos inexplicables durante décadas. Un grupo de amigos decidieron adentrarse en el hospital en una noche de luna llena, desafiando las leyendas que lo rodeaban. Al entrar, sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos y la sensación de estar siendo observados por una presencia maligna. A medida que exploraban el lugar, escuchaban extraños ruidos,
gritos ahogados y susurros provenientes de habitaciones vacías. Las luces parpadeaban, las sombras se movían por sí solas y una sensación de opresión invadía el ambiente. Uno a uno, los amigos comenzaron a desaparecer misteriosamente en las sombras del hospital, sin dejar rastro alguno. El terror se apoderaba de los sobrevivientes mientras intentaban escapar de aquel lugar maldito. Finalmente, solo quedó un último miembro del grupo. Al llegar al sótano, descubrió un antiguo manicomio abandonado lleno de celdas con pesadas cadenas y artilugios siniestros. En ese momento, una voz susurrante le habló al oído, diciéndole que nunca lograría escapar. La puerta se cerró de golpe, dejando al joven atrapado en la oscuridad insondable del hospital. Se dice que, desde entonces, su fantasma vaga por los pasillos en busca de almas perdidas que lo acompañen en su eterno tormento. Número 8. En una pequeña localidad rural, existía un edificio abandonado que solía ser un hospital psiquiátrico. Durante años, los lugareños hablaban en susurros sobre las historias de terror que rodeaban ese lugar. Se decía que los baños del tercer piso eran un punto oscuro donde ocurrían sucesos inexplicables. Un grupo de amigos, ansiosos por vivir una aventura emocionante, decidieron visitar el viejo hospital una noche. Armados con linternas y cámaras, ingresaron al edificio en ruinas. A medida que ascendían por los escalones crujientes, la sensación de que no estaban solos los invadió. Al llegar al tercer piso, los amigos se detuvieron frente a la puerta de los baños terminales. El lugar estaba empapado en sombras y un escalofrío recorrió sus cuerpos. Con valentía, uno de ellos giró el picaporte y la puerta se abrió con un chirrido escalofriante. Al entrar, el grupo notó de inmediato un olor a podredumbre y humedad que les heló la sangre. Las luces parpadeaban débilmente, y los espejos cubiertos de polvo reflejaban sus rostros pálidos. Un aura de malestar envolvía la habitación, como si algo terrorífico acechara en las sombras. De repente, un sonido sordo resonó desde uno de los cubículos. Al acercarse, descubrieron una figura borrosa de una mujer vestida con harapos que se balanceaba suavemente de adelante hacia atrás. Sus ojos vidriosos reflejaban un sufrimiento eterno, y su piel pálida resplandecía bajo la tenue luz. Aterrorizados, los amigos retrocedieron, pero algo los mantenía atrapados en el baño terminal. Las puertas se cerraron de golpe y las luces parpadeaban más frenéticamente. La presencia de la mujer se hizo más intensa, como si buscara comunicarse con ellos desde el más allá. De repente, las paredes comenzaron a temblar y la temperatura ambiente bajó drásticamente. Voces susurrantes llenaron el aire, murmullos de almas perdidas que pedían ayuda. Los amigos sabían que estaban en presencia de algo más allá de su comprensión, algo que no pertenecía a este mundo. En un último acto desesperado, lograron abrir la puerta y escapar del baño terminal. Corrieron escaleras abajo y salieron del edificio en ruinas, con el corazón palpitando desbocado y el alma aterrada. Desde aquella noche, los amigos nunca volvieron a ser los mismos. Las visiones de la mujer del baño terminal los atormentaban en sueños, recordándoles que en lo más oscuro y abandonado yace un mal indescriptible, esperando devorar las almas incautas que asan desafiarlo. Y así, la historia de los baños terminales del antiguo hospital se convirtió en una leyenda macabra que nadie se atrevía a investigar. Número 9. En un pequeño pueblo, se construyó un parque acuático llamado la Isla del Terror. Desde su apertura, comenzaron a surgir extrañas leyendas y rumores sobre su origen siniestro. Se decía que el parque había sido construido sobre un cementerio nativo o americano y que las almas inquietas de los antiguos habitantes aún deambulaban por sus instalaciones. Durante el día, todo parecía normal: niños jugando felices en las piscinas y toboganes, familias disfrutando del sol y la diversión acuática. Sin embargo, al caer la noche, el ambiente cambiaba por completo.
Los empleados reportaban sombras que se movían en las áreas cerradas, voces susurrantes que provenían de las profundidades de las piscinas y luces parpadeantes que se encendían y apagaban sin razón aparente. Un guardia de seguridad afirmaba haber visto figuras fantasmales merodeando entre los toboganes y escuchado gritos desgarradores cerca del antiguo río artificial. Los visitantes más valientes que se aventuraban a internarse en las zonas más apartadas del parque contaban haber sentido una presencia ominosa siguiéndolos de cerca, como si algo oscuro y malévolo los observara desde las sombras. Con el paso del tiempo, los incidentes extraños se multiplicaron. Personas desaparecían misteriosamente durante la noche, solo para ser encontradas al amanecer en lugares remotos del parque. Muchos creían que el parque acuático estaba encantado por fuerzas oscuras y peligrosas que se alimentaban de la diversión y la alegría de los visitantes. Finalmente, la reputación de la Isla del Terror se volvió tan aterradora que las autoridades decidieron cerrar sus puertas de forma permanente. El parque acuático quedó abandonado, deteriorándose lentamente mientras la leyenda de sus espíritus inquietos continuaba propagándose entre los habitantes del pueblo, convirtiéndose en un sombrío recuerdo de un lugar donde la diversión se transformó en pesadilla. Número 10. Había una vez una pequeña ciudad llamada Willow Creek, conocida por sus celebraciones extravagantes de Halloween. La población entera se dedicaba fervientemente a decorar sus casas con calabazas iluminadas, telarañas falsas y figuras espeluznantes. Sin embargo, en el año 1887, algo extraño comenzó a suceder en Willow Creek. Unos días antes de Halloween, los lugareños notaron que las luces de las farolas parpadeaban de manera inusual por las noches. Algunos informaron haber visto sombras acechando en los callejones oscuros, mientras que otros aseguraban escuchar risas siniestras en el viento. Una de las familias más antiguas del pueblo, los Thompson, eran conocidos por su elaborada decoración de Halloween. Su casa era la atracción principal durante la temporada, con figuras animadas y efectos especiales que asombraban a todos los visitantes. Sin embargo, una semana antes de Halloween, los Thompson desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro. La noche de Halloween llegó y Willow Creek estaba envuelto en una atmósfera de suspense. Los niños se preparaban para ir de casa en casa pidiendo dulces, pero este año algo era diferente. A medida que oscurecía, las luces de las farolas parpadearon más intensamente y una densa niebla se apoderó de las calles. Al acercarse a la casa de los Thompson, los niños notaron que la puerta principal estaba entreabierta. Valientes y curiosos, algunos decidieron entrar para investigar. Lo que descubrieron en el interior era aterrador. Las figuras decorativas de Halloween cobraban vida, las luces parpadeaban en un patrón inquietante y las risas siniestras llenaban el aire. Uno a uno, los niños desaparecieron en la oscuridad de la casa de los Thompson, sin dejar rastro. Desde entonces, aquella casa fue habitada por los habitantes de Willow Creek, quienes aseguraban que en las noches de Halloween se podían escuchar los gritos de los niños perdidos en sus muros. La leyenda de la casa de los Thompson perdura en Willow Creek hasta el día de hoy, recordándoles a todos que en la noche de Halloween, el terror puede acechar en cualquier esquina.